vamos a invertir un poquito o a modificar la agenda. La inauguración formal del seminario se hará por cuestiones justamente de agenda a las 11 de la mañana, cuando tendremos al señor rector y al director del instituto. Entonces, pues vamos a iniciar así con el doctor Martínez, que nos comente cuál será la dinámica del seminario, qué es lo que estaremos haciendo, en fin, y a las 11 de la mañana tenemos un break, inmediatamente después hacemos la inauguración. En el tríptico que estuvimos distribuyendo viene una pequeña sinopsis de lo que es el amplio currículum del doctor Martínez. Sí, tiene doctorado en educación superior, filosofía, política y planeación educativa por la Universidad de Londres, Inglaterra, maestría en educación, también en planeación en la Universidad de Lancaster, también en Inglaterra, un diplomado en planeación educativa por el Departamento de Educación de Santiago de Chile y licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Comercio Exterior en 1975 y ha sido investigador nacional, o fue investigador nacional entre 1996 y 2002. Planificador, evaluador y dictaminador en diversos organismos e instituciones de educación superior como CONACYT, los CIES, COMPES, ANUYES, PROMEP, ¿es el padrón? Perdón. Estamos muy familiarizados con todas estas cifras, pero están demasiadas. Ok. Coordinador del posgrado en Política y Planeación Educativa de la UAM Xochimilco, la institución de la cual él viene. Este seminario está enmarcado en una estancia que estará realizando durante todo este tiempo aquí en la universidad y en el instituto. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Londres, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Instituto Politécnico Nacional. Este seminario fue organizado por la Coordinación de Investigación del ICSA, pero también pues, ha habido un apoyo importante y va a ser el reconocimiento por parte de la Dirección General de Servicios Académicos, específicamente la Subdirección de Desarrollo Académico, por eso está aquí el maestro Gerardo Ochoa. Entonces ellos van a ser quienes van a dar las constancias del seminario. Muy bien, entonces paso el micrófono al doctor Martínez. No sé si el maestro Ochoa quisiera agregar algo. Bueno, nada más me gustaría destacar la importancia de este seminario a todas las personas como ustedes y nosotros que nos interesa este tema de la educación superior y más en este proceso de internacionalización. Y la cuestión, como decía Patti, la colaboración entre esta coordinación de aquí de ICSA, de investigación, y estar colaborando con ustedes con el aspecto de los reconocimientos, pero vamos a ir un poquito más allá de eso, de los reconocimientos. Yo diría que más bien a colaborar con el trabajo aquí en el seminario. A mí me gustaría que hubiera más gente, pero bueno, con los que estamos aquí empezamos, y lo importante sería, bueno, a lo largo del seminario y de hoy, el doctor ya destacará algunas formas de participación de trabajo que resultarán interesantes de acuerdo a los planteamientos de este seminario. Por mi parte sería todo, y dejamos ahora sin más preámbulos que empiece el doctor Martínez. Preámbulos tecnológicos. Decía por ahí, pareciera con la tecnología, es cierto, pero también hay un viejo chiste que decía que se moría un mexicano y se iba al infierno. Entonces llegaba entre asustado y asombrado al infierno
y se daba cuenta que había muchos infiernos. Y va a la vuelta ese infierno japonés, ahora infierno chino así grandísimo, ¿no es cierto? Infierno americano, infierno mexicano, lo que quedaba del infierno guatemalteco. Y pregunta, bueno, ¿y aquí qué hacen en Bali? No, nada. Lo meten a usted en agua hirviendo, 200 grados centígrados, lo pasan por fuego de hoguera, vienen los diablos con un trinche y lo pican 4 veces al día, pero el viernes en la noche usted se puede ir de, ¿cómo dicen? De farra, ahora dicen de qué? De antro, eso. Se puede dirigir a los antros, el sábado puede ir a la botana con los amigos y el domingo fútbol. Y pregunten varios infiernos y todo igual, ¿no? Pero el infierno americano era así, entrar y focos hollywoodescos con un gran cartel, venga usted, bienvenido, la tierra de la gran promesa y estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo mismo donde quiera, con una tarjeta electrónica así con su código de barra, ¿no? Uno, pero ya no tiene número de clase, no tiene código de barra, ¿no es cierto? Bien, y me maravilla ahí cuando va uno al aeropuerto con la visa y pone el dedo izquierdo y luego el dedo derecho o al revés, ¿no? Y aparece la foto de una compu del señor de migración, dice, vaya. Total, así estaba el infierno. Que no lo tenemos, pero ahorita lo registramos. Entonces, viene con los mexicanos, oiga, todo el mundo me dice que vaya al otro infierno, pero yo quiero venir con los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia si todos hacen lo mismo? Ah, dice, bueno, ves que aquí dice las calderas se descompusieron hace 10 años y no las han arreglado. La fogata se acabó la leña porque se acabaron los bosques y no han traído de nuevo. Y los diablos vienen y firman y se van, no hay nada. Entonces por eso todos están aquí felices. Entonces la diferencia es así como la cultura digital es mundial, pero aquí está funcionando a ratos. Ayer estábamos abriendo la compu y salían puras rayas en la pantalla y dije, ándale, te echó a perder así. Ahí está así como el trabajo de 2 años. Y, ¡ay! Pero claro, dice, ¿qué horas hizo uno? Les guardo, mañana. En fin, es una manera peculiar de empezar. Es una forma muy peculiar de empezar que usualmente utilizo en casi todos los seminarios. Hace poco hicimos enojar, bueno, no hicimos, él se enojó, yo creo, algún funcionario de una Secretaría de Educación Estatal, porque estábamos elaborando un taller, imagínense un taller, una simulación, en un laboratorio de toma de decisiones sobre problemática educativa estatal, y después de que ya le habíamos logrado un trabajo de equipo, más o menos un diagnóstico somero de la problemática del Estado, una jerarquización de los problemas, una visión en secuencia estratégica. Dice, señor, ¿y usted por dónde trataría los problemas del Estado? Entonces dice algo así como, la evaluación, doctor, la evaluación. Claro que está muy bien, la evaluación. ¿La evaluación de qué? Pues de la calidad. Bueno, ¿y qué es la calidad? Pues calidad. Pero si no caracterizamos la calidad, ¿cómo evaluamos la calidad? Y el chiste es caracterizarla y luego revisamos si la caracterizamos muy bien. Entonces, ¿qué sería la calidad para usted? Pues calidad, doctor. Total, que se enojó tanto. Dice, no, ya no vuelvo, porque ese doctor nos hace vernos como estúpidos. Entonces, cuando me digan, ya no te van a invitar, porque los haces verse como estúpidos, bueno, pero ya no los hice, ya estaban hechos. A mí me convidaron para ayudarlos a pensar, no para quitarles la naturaleza. Y eso viene de Salamanca, dice, lo que la natura no da, Salamanca no presta. Bueno, entonces una forma tan peculiar de empezar así es porque las políticas públicas en educación superior pueden ser tan serias y solemnes que se vuelven aburridas y tediosas. A algunos de ustedes les toca hacer pifi o pifo, por cierto. Son tediosas y aburridas, ¿verdad? Pero se logran algunos procesos regularizables en las instituciones de educación superior en México, ¿verdad? Y el doctor Rubio, a veces cuando estamos de mal, dice, nunca han leído los cuentos de Asterix. No, se han perdido algo genial. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de Asterix y Obelix yendo a Roma, ¿no es cierto? Y venciendo a los gladiadores en el circo, y de repente aparece el emperador y Asterix le hace así como, hi, Julius, y entonces se pone el rojo verde, ¿no? Bueno, Julio también era, ¿no? Julio, pero César, bien. El chiste, dice el doctor Rubio, que el logro de la presente administración es la ampliación del programa de los programas en el patrón de posgrado, los PIFIs, etc. Pero si uno hace historia
las políticas hoy, y los PIFIs sobre todo, tienen que ver con aquellos planes institucionales de desarrollo que se empezaron a hacer en 1978, 81. La era de la planeación, en donde otros grupos de investigadores decían que los que hacíamos planeación eran tecnócratas. Pero para darle trabajo a los alumnos Alegría. Bueno, también, claro, y le hicieron un edificio precioso que ojalá lo hubieran rifado ahí enfrente de Maracán, ¿no es cierto? Ahora ahí están oportunidades. Oportunidades de entrar porque no cambió mucho el ritmo de la burocracia, según lo que he experimentado en carne propia ahí. En fin, en ese entonces, la era de la planeación, algunos colegas estudiosos de la materia decían que los planificadores éramos los tecnócratas. Y ahora algunos de ellos, notablemente, 20 años después o 25, hablan de la racionalidad de las políticas y los efectos perversos del no previsto. Curioso, porque la planeación lo que quería entonces era racionalizar el quehacer. Y ahora cuando se habla de políticas públicas se habla del intento racional de establecer políticas que rijan el quehacer. Y lo que no resulta son efectos perversos. Pero los que hoy aceptan los efectos perversos, algunos de los colegas entonces nos criticaban de tecnócratas porque queríamos cosas que no se podían. Lo que quiero decir con esto es que los vientos en las perspectivas de investigación se modifican en el tiempo. Entonces, las prácticas que se derivan de cosas tan horribles como el PIFI también se modifican en el tiempo. A cambio de alguna visita de los colegas importantes que tendrán por acá el 25 de noviembre, ahorita les platico, dijeron, bueno, por acá de que vengas a evaluar PIFIs, y evaluar PIFIs es así como hacerlos, pero en concentrado. Julio se aparece el domingo a las 3 de la tarde, lo sienta uno mal comido y empieza la tarea. Y ahí hasta las 2 de la mañana y así sucesivamente, uno de 2 en 6, 3 días tratando de evaluar PIFIs. Bien, y eso nos parece a algunos que ha modificado las prácticas administrativas de varias universidades. Y también las actitudes de los rectores. Les podría narrar con más detalle, a lo mejor se da en el seminario. Es muy interesante estar con dos colegas académicos y recibir la visita de un rector de cualquiera de nuestras universidades, a quien lo dejan entrar al jurado solo con una ayuda técnica, más vale que escoja bien, y entonces presenta ante los pares académicos su propuesta de PIFIs para la institución, sus criterios de priorización y su propuesta de distribución de fondos. Y entonces los rectores se han obligado a entender mejor qué pasa en sus instituciones para poderlas defender cuando van a solicitar el PIFI. Yo no sé si se lo habían imaginado, pero pasa. Y uno todavía ve rectores la noche anterior leyendo las tarjetas ayuda de los antes. Claro que le va medio mal al día siguiente en la mañana. La mayoría, al contrario, se prepara 1 o 2 semanas antes para poder defender a su institución ante el otorgamiento de fondos. Cualquier colega diría, es lo mismo, planes a cambio de dinero. Y yo creo que no. Yo creo que depende de los análisis. Y sobre eso tiene que ver el seminario, no sobre los PIFIs, sino sobre el análisis de las políticas y lo que pasa con ellas. El horizonte, lo veremos en una grafiquilla al final, es así como de 35 años en perspectiva, en algunos tópicos. ¿Por qué lo de internacionalización? Me imagino, quisiera creer, que nosotros vivimos un fenómeno de internacionalización, pero los naturales de estas tierras, cuando vino Cristóbal Colón, y el otro día descubrieron que antes había venido Yang Sei, mongol, comandando una flota china de la dinastía Ming. Algunos años antes, en 1421, Cristóbal Colón vino después, y Hernán Cortés también, y fueron métodos santificados violentamente, santificados de internacionalizarnos. Entonces la perspectiva de internacionalización se modifica en el tiempo, porque la concepción del mundo se modifica. Pero si vemos a México en los últimos 35 años, lo que podemos ver es la evolución de las políticas. Entonces tenemos un marco analítico que nos permite rebasar el tradicional marco sexenal en el que vivimos. Quisiera poner una anécdota muy breve.
Yo coordiné 8 años, un poco más, una maestría en planeación de la educación, una planeación educativa, desarrollo y planeación de la educación ahí en la UAM Xochimilco, y un poco más años en el área de educación del doctorado en ciencias sociales. Y al final de los primeros 4 años, el run alrededor era, si hay que presentar la renuncia porque viene el nuevo director. En la misma tradición de los sexenios donde todo el mundo presenta la renuncia. Y uno se pregunta, no porque se quiera quedar, en realidad no se quiere ir porque las dificultades de desarrollar un posgrado en la cultura institucional de licenciatura, pásale como puedas, pues es difícil. Y entonces, diciendo, ¿cómo es que se quiere invertir en el posgrado si a los 4 años toca renunciar porque le toca a otro? Y la inversión en un posgrado se lleva 7 años fácilmente. Entonces, sí, nos va muy bien un par de generaciones de doctores, porque uno puede prever que se gradúen en 4 años y en realidad se gradúan ahí cuando van pudiendo. La mayoría de los profesores no es cierto, pero un buen número de los profesores de Xochimilco en el doctorado, creo que se han tomado 10 y 12 años para doctorarse. ¿Cómo los convence uno de doctorar en 4? Pues tienen que reaprender a hacerlo. ¿Eso es malo o bueno? Es, en fin. Entonces, la experiencia esta de vivir con los ritmos sexenales, cuando el mundo se reinventa, dijéramos que me obligó a pensar en un horizonte más amplio, entonces propongo un horizonte de 70 para acá, con las reformas de los 70 del edificio de los alumnos y el CEMPAR, el Centro de Métodos, Métodos y Procedimientos Avanzados en Educación. Si se lo hubieran hecho hoy, estaría lleno de computadoras y cultura digital, y a lo mejor la macromedia y esas cosas que quieren poner en básica serían más eficientes. No lo sé. Dijéramos que está llegando unos 30 años después de lo que quisieron que llegaran los métodos y procedimientos avanzados de educación. Bien, si tenemos un horizonte, entonces tenemos una visión, o podemos tener una visión distinta de las políticas. Y por ahí va la cosa. En el seminario, previsto inicialmente, no es que se haya radicalmente cambiado, sino que se fue modificando en el proceso de construcción. En el seminario previsto inicialmente como un seminario de dedicación, en trabajo de seminario, lo cual quiere decir, hay que leer, hay que hacer discusión informada, hay que tratar de, no de consensuar, sino de tener algunos outcomes o conclusiones, y tratar de escribir alguna reflexión, y por eso verán en el tríptico que dice, bueno, y se consideraron ensayos arbitrables para una publicación. Dice, bueno, pero lo vamos a poner un poco a voluntad de los asistentes en la medida que el seminario les interese. A esta propuesta inicial le fuimos añadiendo la oportunidad de tener algunos paneles. Y entonces, ¿con quién si hablamos de internacionalización? Bueno, con algunos colegas internacionales. Y aprovechando la estancia que teníamos por ahí, de unas 3 semanas en el bellísimo Londres, que además hizo un verano peor que el nuestro. Todos los ingleses ya no saben qué hacer, porque cuando tienen más de 2 semanas de verano ya dicen que hace mucho calor. Se la pasan 50 semanas esperando el verano, y dura más de 2 semanas, entonces se queda mucho. Eso es flema. Pero bien, caímos por ahí, le caímos a algunos colegas, y ¿qué te parece si vas a México y colaboras con nosotros en un seminario? Seguramente en el 2006, no, antes del 2 de diciembre. Y son hombres con la agenda llena. Entonces, afortunadamente, encontramos en algunos de ellos algunas semanas libres, los hicimos anotar de inmediato la reserva para la UACJ y vendrán por ahí. ¿Por qué los ingleses tan lejanos y no por qué unos 28 americanos? Por varias razones. Primero, en la UACJ han circulado académicos de muchas latitudes y muchos tópicos. A los americanos los tienen muy cerca y había que enseñarles a los ingleses también. Pero segundo, porque los ingleses, que dejaron de ser imperio hace mucho, pero aún así le dan el lata a Europa, han tenido problemas analogables por la reconstrucción del Estado inglés, la privatización, la persuasión del sector privado de muchos de los servicios del bellísimo welfare state que construyeron con mucho trabajo, y entonces la transformación de sus universidades en el contexto europeo. Y aún así se están defendiendo de la comunidad económica y estas cuestiones que le interesan mucho a Francia y a Alemania. Y tercero, porque trabajan estos temas de internacionalización, y así como nos podrán compartir sus experiencias, podrán aprender de algunas de las. Bien, vendrán por ahí algunos
algunos americanos. Uno de ellos, Daniel Levy, ha trabajado bastante sobre las universidades en América Latina, básicamente, pues, principalmente Chile, Brasil y México. Últimamente está trabajando en Argentina. Además habla español. Dice, qué chistoso que uno diga, habla español en la frontera. Porque uno diría, bueno, todos los académicos y estudiantes de una universidad fronteriza deberían hablar inglés y español, pero no mucho, ¿verdad? A lo mejor Spanglish, ¿no? Como, bueno, yo hablo español. Cholo. Bien. Y los ingleses entienden español, pero no les gusta hablar español. Y frente a este fenómeno, paréntesis, es muy curioso porque cualquier europeo promedio de la academia, estudiante o académico, habla 3 o 4 idiomas, porque si no, no se puede comunicar con los colegas de Europa. Es decir, el de Bélgica habla francés, alemán y inglés para poderse mover a Inglaterra y Alemania. El alemán dice que no, que nada más alemán, pero habla inglés y francés. El francés dice que primero se suicida si habla que hablar inglés, pero entiende. Y ahora hablan español y algunos están aprendiendo chino porque si no, no pueden ir a hacer negocios en China. Y en cambio nosotros inventamos el Spanglish y no hay que esforzarse tanto. Nos entendemos en medio del inglés y el español, ¿cierto? Entonces a lo mejor los extranjeros aprenden un poco de cómo hacerles sin sufrir. Bien. Por ahí que tendremos entonces a varios. En función de eso, estamos todavía confirmando a algunos colegas nacionales. Ya confirmamos a algunos de ellos. Será interesante tener aquí al doctor Luis Cisneros, que se encarga, es director así como del posgrado, entonces el mago atrás de los pifopes y esas cosas. Será muy interesante tenerlo por ahí el 25 de noviembre. Tendremos por ahí, si no fallan las cosas, a Humberto Muñoz, que fue el coordinador de humanidades en la UNAM, que trabaja sobre educación superior. Tendremos por ahí algunos colegas de universidades estatales, el rector Alejandro Mongaray de Baja California Norte. Estamos persiguiendo a otros, incluido el ingeniero Pérez Rocha, que es rector flamante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero sobre todo porque fue un buen rato coordinador de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y algo tendrá que decir. Por ahí va el perfil de los que vienen. Entonces eso así como un pequeño anzuelo para que, como dijo el locutor que nos entrevistó antier, no se vaya que siguen cosas interesantes. Bien, ahora sí, después de esto que es así glosa, fíjense bien, entonces la política de la educación superior en México contemporánea, el proceso de internacionalización. Estamos haciendo ahí la introducción, dice, ¿qué es eso de lo contemporáneo? Cuando teníamos etapas muy definidas, así como la edad antigua, la media, el Renacimiento y la época contemporánea, la contemporánea como larga, ¿no es cierto? Y ahora que los procesos son tan rápidos, las etapas son tan cortas que parece que lo contemporáneo es todo. Y entonces los de literatura inventaron el posmodernismo para poderse entender en donde no se entienden todavía, porque todos son posmodernos, pero no habían cómo dialogar. Eso tiene que ver con algo que sí trabajo, por ahí se encontrarán la referencia, que se llama Tribus y Territorios Académicos. Es una idea de Tony Beach, que es simpaticón. Dijéramos que nosotros hemos hablado mucho tiempo de la comunidad académica, y el hablar de tribus y territorios académicos nos permite hablar de tribus académicas y de cuerpos académicos. Entonces dialogar con Julio de que lo que ha habido en nuestras universidades en la historia son grupos, a veces más políticos y a veces más académicos. Y entonces sobre esta historia, decía Cripps en 85, un americano que estuvo en un colegio en México, el Estado de Educación Superior en México, que en México nunca había habido académicos de tiempo completo, sino burócratas prestados a la Universidad Nacional para hacer la universidad. Y le decíamos a Peter Cripps que a lo mejor era al revés, que nunca había habido buenos burócratas hasta que se inventó el servicio civil, y lo que habíamos hecho era prestarle académicos al sector público para que hicieran comunicaciones y carreteras y luz y presas y todo esto. Y no nos poníamos de acuerdo. Pero bien, hablar de grupos, tribus y cuerpos nos permite hablar de aquellos grupos que si alguien tiene una visión histórica de la universidad los puede ver, todavía hace unos 25 o 30 años, los grupos de la política estatal metidos en la universidad, cómo esto va evolucionando así como a tribus. Si usamos el término de Biche, que lo usé con los antropólogos y les encantó, y entonces podemos pensar en los ideales cuerpos académicos que la política contemporánea promueve y no acaba de hallar cómo formar. En términos coloquiales,
Si hablamos de tribus, les decía yo en la presentación de este libro en Xochimilco, nos permite hablar de diferentes clases de tribus en la universidad. Las hay apaches, las hay sedentarias, las hay poéticas, las hay labradores y cultivadores de plantas, las hay perseguidores de vacas, y se pelea cada quien como puede con nosotros por el territorio de la academia, obviamente. Cualquier analogía es pura metáfora. Pero, si lo decimos así, nos permite analizar mucho mejor las reglas del juego que seguimos o inventamos, y entonces las reglas del juego con las cuales defendemos y peleamos por el territorio de la academia. En esa condición, estamos pensando, entonces, realimentar los intereses y proyectos de investigación de los participantes, con base en lectura sistemática de literatura actual sobre políticas públicas en educación superior, tal cual. ¿Cuánto de lectura? Lo que cada quien encuentra interesante. Ahorita les platicamos el horizonte de las lecturas previstas. Trabajo en grupo en forma presencial o por medios digitales, y discusión con expertos en las áreas temáticas previstas en el seminario, los visitantes, como forma, evaluación del diseño, operación y evaluación de las políticas. Queramos o no, las políticas se discuten, se pelean, se dialogan y se acuerdan sobre el ejercicio que constituye la agenda. No siempre al gusto de todos, pero así se le hace. Coadyuvar el mejoramiento de las habilidades para el trabajo de tutoría y posgrado como forma de aprendizaje reflexivo pertinente a los procesos de internacionalización de la educación superior y a las necesidades de desarrollo de la región de la universidad, la UACJ. Estamos hablando del aprendizaje reflexivo por algún texto que nos encontramos recientemente en las búsquedas de Gandhi, aprendizaje reflexivo en la educación superior, que tiene mucho que ver con eso que se habla hoy del aprendizaje centrado en los estudiantes, para lo cual se dan un montón de cursos de tutoría, que no sé si hagan tutores, pero hacen sujetos con diploma de PASE 5 cursos de tutoría. No estoy seguro que con la tutoría se modifiquen las prácticas de la docencia catedrática tradicional, pero a lo mejor sí. Lo que dicen en este texto, después de las experiencias de Bruckner y McGill, es que los tutores se preparan en talleres de tutoría, no en cursos de cómo ser, sino haciendo tutoría en talleres y laboratorios. Bueno, por ahí va. Y entonces, la tutoría tiene que ver con una nueva relación de enseñanza-aprendizaje, sugieren ellos, en donde lo primero que sucede es que al estudiante se le considera un aprendiz inteligente, no un espacio vacío, diría Freire, donde hay que llenar de contenidos porque nada sabe. Eso es, no hay ningún matemático por aquí, al menos todavía. Bueno, entonces puedo hacer una broma. El problema con los matemáticos es que cuando dan clase dicen, ¿cuáles son los burros a los que les tengo que enseñar a pensar esta vez? Y lo que pasa es que después aparecen los pedagogos, dicen los matemáticos los que les falta es pedagogía. Entonces los matemáticos dicen, no, a los pedagogos les falta entender las matemáticas, pero que nos quieren enseñar a enseñar matemáticas sin saber matemáticas y viceversa. Y entramos en una discusión típica de las tribus y los territorios, ¿verdad? No solo es de política. Bueno, incrementar las habilidades y destrezas de los participantes en la lectura y discusión académica, de las políticas, la reflexión y la expresión escrita de base de investigación de un comentario de campo susceptible de publicación arbitraria. Por ahí va. Tenemos previstas 10 sesiones. Sobre esto verán una temática curiosa que ahorita comentaremos brevemente y entraremos en materia. Ya me dolió el externo. Bien. Las políticas para el desarrollo de la educación superior contemporánea, conocimiento, innovación y servicio. La idea de conocimiento, innovación y servicio no es nueva ni originalmente mía, viene en realidad de Burton Clark, en un libro nuevo que tiene, el penúltimo, sobre las universidades contemporáneas como centros de conocimiento, innovación y servicio, tal cual. Segunda, reestructuración, que es una sesión, la de hoy, un poco la perspectiva de la política educativa en educación superior. La reestructuración de la educación superior, docencia, investigación y empleo. El cambio de orientación y el aprendizaje para el desarrollo de competencias.
La pertinencia, calidad y financiamiento en la internacionalización de la educación superior contemporánea. Si todo nos va bien y le dan un diagnóstico positivo a Karen, que le dio un infarto el año pasado, por aquí lo tendremos. Estamos tras el secretario académico de Tamaulipas, el director de Planeación de Puebla, la directora de tutorías en la UPN y Adriana Costa, que ya lo conocen bastante, ¿verdad? La siguiente, los modelos centrados en el aprendizaje, la tutoría, la autogestión del aprendizaje y las incidencias de la educación presencial. Si podemos ver esto, podremos ver después lo que son los modelos en línea y dónde andan sufriendo. Bien, planeación y gestión y evaluación, coordinación y toma de decisiones en el gobierno de las instituciones académicas, como lo político de las políticas internamente. El asunto del financiamiento, la descentralización y la gestión institucional, la convivencia público-privada en educación superior, los mitos y retos de la privatización. Si todo nos va bien, aquí tendremos a Daniel Levy, que es justamente quien trabaja intensamente este tema, Ignacio Llamas, de la UAM Iztapalapa, economista, vale la pena decirlo, es profesor emérito ahí de la Metro, pero estudió en Chile economía, y eso se llamaba ingeniería comercial, porque el enfoque de la economía que se estudiaba en Chile era muy aplicada, ahora le llaman econometría, no era tanto entonces, tenía mucho de ingeniería y economía. Antonio Gago, si el humor no le cambia, como jefe de asesores de Reyes Tamés, por la experiencia sobre todo de Ceneval, más reciente, y la previa en Educación Superior y Illinois. Y Eduardo Carrillo Hoyo, que es el director general de Planeación y Desarrollo Institucional de la Metropolitana. Las redes multinacionales en educación superior y la articulación multinacional del conocimiento y las competencias. Crecimiento, desarrollo y diversificación de la educación superior, migración, empleo y estado de bienestar. Aquí tendríamos a don Alejandro Mungaray, de la de Baja California, Eduardo de la Garza, de Guamas Capozalco, y si todo va bien, a Martin Carnoy, de Stanford. Le queríamos poner con Nacho, son colegas y trabajan juntos, pero entonces nos perderíamos parte de la discusión. Por ahí el 25 de noviembre, ya más allá, la internacionalización de la educación superior y el conocimiento, la evaluación, acreditación y certificación de las competencias. Ronald Barnett, de la Universidad de Londres, a Ronald le han traducido dos, el tercero viene en camino, en Gediza, no los tenemos aquí ahorita, libros sobre universidad, 3 de los 8 que tiene. El que le tradujeron fue la idea de la educación superior y luego los límites de la competencia. Y tienen uno muy bueno de 2003, que es así como la universidad contemporánea sobreviviendo a las ideologías, y está hablando de las ideologías de los académicos. Finalmente, los nuevos modelos de la universidad y la tecnología de la información, la educación en línea y la expansión del servicio y la equidad. Manuel Pérez Rocha, les decía, Gustavo Rojas, el doctor que es director de la División de Comunicación de la nueva unidad de la UAM en Coajimalpa, batallando por recuperar el terreno para que los dejen construir. Gustavo se sacó el premio el premio iberoamericano Andrés Bello a la mejor investigación en educación superior con su tesis doctoral. No puedo evitar decir lo que el asesor fui yo, claro. Javier Mendoza, que está en la noche. Y Javier de la Garza, si lo conseguimos, que es el actual coordinador de COSIES. Por ahí anda lo graneadito de lo que tenemos. Esperemos que sea un buen anzuelo. Queremos trabajar con discusión informada, sistemática y dialogal. Fíjense que vale la pena decir que cuando hablamos de diálogo parece que hablamos de que todos vamos a estar de acuerdo en. Me parece que es justamente al revés, se dialoga porque se tienen diferencias. Y entonces lo que vale es la capacidad de dialogar, más que la necesidad de estar todos de acuerdo. Cuando estamos todos de acuerdo, las cuestiones se vuelven aburridas. Entonces lo interesante es aprender a dialogar. Discutía con alguien hace poco y dice, no me gusta pelear. Le dije, el problema no es pelear, sino aprender a discutir. Con los ingleses, te les cuento, como modalidad de aprendizaje grupal e individual que fomente independencia en juicio académico. Con los ingleses, por ejemplo, los trabajos en conjunto, es muy interesante estar en los congresos porque uno presenta una ponencia medio regularmente argumentada
Y entonces usualmente dicen, qué interesante lo que usted dice, qué interesante el argumento, no lo habíamos pensado, tiene que ver con algo que nos pasa aquí, porque además tiene que ver con tal investigación y tales hallazgos, qué maravilla. Y hay una palabra mágica que es decir, however, sin embargo, y entonces, ¡pam!, le falta aquí, le falta allá, tiene esta falta de ortografía, usted no ha leído tal cosa, es decir, el argumento. Y al acabar de eso dice, vamos a echarnos una cerveza para acabar de discutir. En México se cuida uno mucho de criticar a los colegas, ¿no es cierto? Y uno cuando recibe una crítica dice, usted está equivocado. Dice, no, el equivocado es usted. No es el argumento, sino el sujeto, personalizamos, ¿no? Y entonces al final del congreso, ¿qué nos vamos a ir a tomar una cerveza? Saque usted los guantes y acabemos en la banqueta, ¿no? ¿Les parece familiar? Sucede. Tenemos 10 sesiones, 5 con panelistas extranjeros, entre 9 y 1. Si quieren acreditar todo el seminario, necesitamos 80% de asistencias. Se puede asistir a sesiones individuales y luego, si quieren contar con esto y jugársela por la publicación, hay que hacer un ensayo arbitral. Excelente. Les decía, conectemos. Si hasta ahí no tienen comentarios, conectaríamos con la perspectiva de las políticas. Pero si los tienen y luego los quieren hacer, está bien. Este esquema viene de una discusión más por escrito que verbal con Fernando Solana, que fue secretario general de la Universidad Nacional cuando Barros Sierra. Después fue, me parece a mí, un notable secretario de Educación que logró permear la estructura burocrática del Diplodocus, que es eso, o que era, bueno, es todavía, nomás que ahora tiene el escudito modificado. Después pasó más o menos exitosamente por Relaciones Exteriores y se desempeñó notablemente como director de Banamex. Uno se pregunta cómo le hace. Y hace poco, ya les trajeron otra sesión, el libro vale la pena, la Tapí se animó a escribir algo sobre la SEP, como lo que llamó la SEP por dentro. Y la Tapí entrevista a Solana, entrevista a Cedillo, no porque no se dejó, entrevista a Reyes Tamés, a Miguel Limón y a José Ángel Pescador. Y por ahí estuvo Solana en la presentación, brevemente, y Mario Rueda, presidente del COMIE, se refirió a él como el ingeniero Solana. Y entonces Fernando Solana dice, nunca me titulé, claro que soy ingeniero y trabajé como tal, entonces sí es ingeniero. Bien, es ingeniero mecánico electricista, así es. Entonces, me parece que la concepción de la organización y de las líneas, la noción de líneas de producción que tiene fue lo que lo hizo aprender a permear una estructura burocrática tan complicada como la SEP, y lo que le permite obtener asesores para dirigir Banamex. Bien, esto viene de una discusión larga con él en diferentes momentos. Dijéramos que él sugería, por ahí en 76, que se podría ver la política educativa en términos de crecimiento. Acuérdense que entre 70 y 76 estábamos incrementando la matrícula de este país en educación superior, que le permitió nacer y crecer a Juárez, a la Metro, a Aguascalientes y a Baja Sur, y le permitió al resto de universidades estatales ser, porque eran escuelitas y fueron universidades. Estaremos sugiriendo que las universidades estatales que hoy conocemos tienen 30 años de madurez, o a lo mejor de adolescencia, ¿cómo se dice? Remisa. Algunos están en la adolescencia crónica, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien. El punto de desarrollo era más bien complicadón, pero ahí entraban cuestiones de docente. Dijéramos que si hablamos de cuerpos académicos entrarían aquí, los cuerpos académicos, las redes de académicos en grupos académicos internacionales y nacionales que promueve el PIFOP, el PROMEP, etc. Y luego los trabajos de modelos de enseñanza-aprendizaje, etc. En lo del financiamiento, interesante desde entonces, porque por ahí en los 70 ya se hablaba de financiamiento alterno, pero las universidades hicieron un monte y dicen, no se oye, no se oye. Y luego inventaron, creían los colegas, que lo de financiamiento privado y diverso era un invento de Salinas. Es notable eso, es notable realmente oír estudiantes que creen que la deuda con el Banco Mundial
y la deuda externa empezó con Salinas. Los que tienen más años dicen que con Echeverría. Y cuando les dicen, hombre querido, la deuda mexicana empezó con la independencia, ¿no se acuerdan? Por favor, deberíamos ser expertos en deuda y todavía no aprendemos la lección. Anyway, finalmente el financiamiento, la política de financiamiento, tiene 30 años en el escenario. Cuando yo oigo a los colegas de las universidades quejarse de la intromisión del Estado en el financiamiento de las finanzas universitarias, realmente a veces me parece ingenuo, porque me parece que hemos desaprovechado el tiempo, una buena parte de los 35 años quejándonos en vez de diseñando modelos de aprovisionamiento y gestión de los recursos financieros. En esto, ojalá podamos tener aquí a Gareth Williams, que tiene un par de libros sobre estos temas y algunas cosas nuevas sobre cómo estas presiones, no que esté de acuerdo con, pero es que estas presiones por la diversificación de los recursos y entonces el uso diferenciado de los recursos ha generado en las instituciones una capacidad de gestión que no conocemos. En las universidades públicas nuestras estamos todavía muy acostumbrados, no digo que sea malo, pero estamos muy acostumbrados a vivir de los subsidios. Alguna vez estaban los de la Universidad de Liverpool, ahí en Xochimilco, y un colega ingenuo de diseño decía, ¿y ustedes cómo les va? Y decía el vicerrector de Liverpool, que además era experto en incas y hablaba español, genial, faltaba que alguien de la metro fuera experto en celtas y hablara céltico, pero no había. Dice, ya somos casi como ustedes, decía mi colega de diseño, nomás nos faltan los 5 premios Nobel y aumentar los recursos internos. Porque Liverpool dijo que tenía 7 premios Nobel y además que tenía el 45% de recursos propios para su operación anual. Cambridge y Oxford tienen el 74%. Y son instituciones súper autónomas en el contexto inglés. Uno podía narrar algunas anécdotas de cómo algunas universidades estatales en la época gloriosa de Fomes lograron constituir fondos que les permitían operar hasta 3 años sin subsidio. Lo cual habla de juegos financieros muy interesantes que no salen a la luz pública porque de inmediato se piensa que jinetearon la lana pero para hacer centros deportivos personales, nada que ver. En fin, el financiamiento pues es un tema súper interesante, por ahí cruza también el problema de la privatización, o diría un colega, la participación del sector privado en la educación superior. Ha tenido diferentes momentos y lo vemos en el tiempo, por eso está ahí abierto, lo iremos llenando. Y hay una parte muy interesante, que quizá fue lo mejor de discusión con Fernando Solana, que era el aspecto como de política interna en la gestión de las universidades que tiene que ver con lo que yo acabé llamando coordinación, planeación y evaluación. La coordinación tiene mucho que ver con problemas de administración y gestión, pero si hablamos de administración, hablamos de manuales de organización y procedimientos, y ese no es el problema. Estamos hablando del ponerse de acuerdo dentro de la universidad o entre varias universidades para caminar en una dirección, aunque no todos estén completamente de acuerdo con eso. Ok, tenemos diferencias, pero vamos hacia allá. Lo que suele pasar cada rato, si no es que cada ratito, cada quien jala para donde quiere, entonces la línea de dirección se vuelve un polígono de fuerzas en física donde se mueve así, oscila, porque depende del juego de fuerzas. Anyway, esto se quiere racionalizar con planeación, me parece que hoy se habla de otra cosa, pero están hablando de planeación, y obviamente lo que se planea y se ejecuta, aquí vendrá el problema de la implementación y la operación de las políticas, se evalúa. Pero lo dejamos así porque dice, bueno, ahí están los PIFIs, y ahí vienen los CIES, uyuyuy. Aquí está el PIFO, y ahí viene el CONACYT, uyuyuy. Aquí está la lana, y ahí viene la auditoría. Más o menos. Por ahí estaría el esquema general, que se modificará con las discusiones del seminario. Algo del material del trabajo, muy rápidamente. Aquí hay una simpática, interesante, muy interesante historia sobre la UACJ. Aquí lo que hay es una panorámica, lo que les vamos a presentar es breve, una panorámica de la educación superior para el siglo XXI elaborada en Anúñez. Luego tenemos las dos cuestiones de Barnett, la idea de la universidad y los límites de la competencia.
digital al pasito, al pasito. Ya se enojó. Bueno, mientras se acomoda, déjenme platicarles. A ver, un poquito sin micrófono. Miren, lo que tenemos hasta ahorita, para impresionarlos también, es esto. Son algo así como 790 hojas de 4 por 5, unos 20 textos. Son partes de los textos. El único pedazo más largo quizá es el de Daniel Levy, de Educación Superior y el Estado en Latinoamérica, que trabaja sobre privatización. Hay algo sobre trabajo en línea, hay 4 cosas sobre visiones de la política educativa superior, hay algo sobre historia y trascendencia de la universidad, algo más sobre descentralización y un poquito sobre aprendizaje reflexivo. El otro, a la otra afluencia, aparte de Levy, que marca el seminario, es Burton Clark. Burton Clark no quiso venir. También iba a ir al Congreso Mexicano de Investigación Educativa, pero no quiso venir porque le falla el español y dice que se siente fuera de la olla, entonces se pone muy nervioso. Pero ya estaba animado. Bien, por ahí anda, es este tamaño de metodología. Si quieren leer mucho, lo iremos viendo en las sesiones, pero si quieren leer menos, la podemos hacer más pequeña. Ofrecerles 2 versiones es demasiado porque parecería comida a la carta. Dijéramos que puede ser así, extensa o resumida, no sé, hasta 250 cuartillas si ustedes quieren, en vez de 700 Se las podemos ofrecer en un tomo, necesitamos una carpetota o 4 para que puedan leer al pasito. Dependiendo de cómo ustedes lo quieran, lo acomodaríamos. Bien, esto es un trabajo pesado adicional, para lo cual les pediríamos que se anotaran en una lista, les pondríamos las 2 opciones, si las quieren la versión resumida o la versión ampliada, y para motivarles el interés, les pediríamos la colaboración del costo económico de las copias y la carpeta en la que se los ofreceríamos, como un abono a cuenta para confiar en su compromiso, con la confidencialidad que dijo. Ya, lo pueden bloquear si gustan en el receso que hagamos para que opinen hacia el final y podamos tenerse las listas de la semana que viene. Muy bien. Hasta aquí tendrían algún día. Ahí segundo Clark, que es este que les estoy enseñando, tenemos una cuestión de Philip Coombs cuando vino a evaluar la educación superior por parte del Consejo Internacional de no sé qué, que lo llamó a hacer estrategia para mejorar la calidad, sobre por esto, la calidad de la educación superior en México. Lo interesante del reporte de Coombs es que dice que casi todo está bien, excepto que la educación superior en México está demasiado politizada y por eso no funciona. La política estatal está tan metida en la educación superior que no la deja hacer. Ese es el énfasis de ese reporte. What's quality in higher education? Aquí te podemos poner más, pero no quisimos. Pero aborda la discusión de qué es la calidad de la educación superior. Hay un par de textos muy interesantes que hablan de la ideología académica de la calidad, en donde cada tribu tiene una noción de calidad. Y estas nociones de calidad se pelean con la noción de calidad de los organismos gubernamentales que quieren evaluar la educación superior. Por ahí encontrarán en la introducción que las universidades se quejan porque sienten que las quieren evaluar con un modelo empresarial de eficiencia y eficacia que no les compete. Pero a la vez, los grupos académicos tienen diferentes ideas de calidad, que es como decir, para los físicos la sociología no existe, como militancia, para los sociólogos los físicos no entienden el mundo. Había alguien en el pasado congreso de posgrado en Culiacán que se animaba a decir, realmente, Chihuahua, se animaba a decir que qué bueno que la política pública había regresado a los sociólogos y a los humanistas, porque eran los únicos que le entendían para desarrollar el mundo. Y ahí sí no resistí, me paré, le digo, qué bueno que los que hicieron las carreteras, las presas, las líneas de luz y de teléfono no eran ni humanistas ni sociólogos.
pues que porque estarían discutiendo el enfoque de la sociología para ver si era Althusser, Marx, Weber o Durkheim los que habían de modelar las líneas eléctricas en este país. Entonces se enojó mi colega y dice, bueno, se vale decir que los incluyen, pero decir que debíamos dirigir a los ingenieros es como mucha pretensión. Entonces, ¿qué es calidad en la educación superior? Y esto permite, si lo logramos, discutir las concepciones de calidad que se tienen en el grupo y las que se pueden observar que permean los pifis y los pifotes y toda esta parafernalia de siglas con las que vivimos. Es así como aquel viejo libro de la Tournée de Dios, de cuyo autor ahorita no me acuerdo, pero para leerlo había que hacer como 28 siglas en 2 páginas, Ariel Conceda, ¿verdad? 28, digo 2 páginas de 28 siglas, ¿no? Todo le ponemos siglas, ¿no? Para entender la Tournée de Dios, bueno, más o menos. Biche de Luis, si aquellos que vengan, si logras que no falla, les podrá contar algo de lo que dijo en el Congreso de Posgrado a propósito de estas cuestiones. Les platicaré algo sobre grupos, tribus y cuerpos académicos. Hay alguna otra cosa sobre docencia e investigación que presentamos en el 2013 en el Congreso de Posgrado, en donde la presidenta del COMEPO se enojó porque yo sugería que tenemos 20 años de promover docencia e investigación y era un binomio, nos gustaron o no logrado, en instituciones de cultura de licenciatura. Lo cual quiere decir que tenemos un reto muy importante de promoción de cultura de posgrado en nuestras instituciones y no fácilmente integrable en la cultura organizacional. Por favor. Mujaray Gaga, Políticas Públicas de Educación Superior, en realidad aquí tenemos que corregir la cita, es Bobadilla en ese libro hablando de, haciendo glosa de lo que el reporte de OCDE de 1997 sugiere para México. Allí, interesante, en contraposición a Coombs, no habla de la sobrepolitización de la educación superior en México, sino de las necesidades no cubiertas y de las grandes oportunidades que los retos le dan a la educación superior en México en el contexto internacional de hoy. NIB es un, no sé si han pasado por trabajos de NIB es un gurú de estilo francés, de ciudadanía inglesa, que trabaja con un grupo muy interesante en la Universidad de Twente, en el norte de Holanda. Es presidente de una fundación de universidades europeas con sede en París y dijéramos que habla sobre la identidad de la universidad contemporánea, lo cual se puede discutir con lo que Wagner tiene allá de la idea de la universidad para hoy. Trabaja con Van Vogt, que era el director de este grupo Chefs en Twente. Dice, la idea del Prometeo encadenado es así como las limitaciones a la vocación de la universidad en el tiempo contemporáneo. Tenemos algo, les decía, sobre educación en línea, y entonces las organizaciones que aprenden con la formación virtual en línea, sí. Y bueno, ahí tienen un correo para que se peleen conmigo si no me quieren decir cosas aquí. Suspendemos. No sé si tienen algún comentario, si logré hacerlo suficientemente despacio, si logré platicar de la panorámica así como con ritmo, porque de repente hablo muy rápido. Y entonces si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia de algo que podamos incluir todavía en el seminario, son 10 sesiones, entre viernes y viernes tendremos tiempo de poner cosas. Vamos a invertir un poquito o a modificar la agenda. La inauguración del seminario se hará en agenda a las 11 de la mañana, cuando tendremos al señor rector y al director del instituto. Entonces, pues vamos a iniciar así con el doctor Martínez, que nos comente cuál será la dinámica del seminario, qué es lo que estaremos haciendo, en fin, y a las 11 de la mañana tenemos un break, inmediatamente después hacemos la inauguración. En el tríptico que estuvimos distribuyendo viene una pequeña sinopsis de lo que es el amplio currículum
del doctor Martínez. Sí, tiene doctorado en educación superior, filosofía, política y planeación educativa por la Universidad de Londres, Inglaterra, maestría en educación, también en planeación, en la Universidad de Lancaster, también en Inglaterra, un diplomado en planeación educativa por el Departamento de Educación de Santiago de Chile y licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Comercio Exterior en 1975 y ha sido investigador nacional, o fue investigador nacional entre 1993 y 2002. Planificador, evaluador y dictaminador en diversos organismos e instituciones de educación superior como CONACYT, los CIES, COMPES, ANUYES, PROMEP, ¿es el padrón? Perdón. Estamos muy familiarizados con todas estas siglas, pero están demasiadas. Ok. Coordinador del posgrado en Política y Planeación Educativa de la UAM Xochimilco, la institución de la cual él viene. Este seminario está enmarcado en una estancia que estará realizando durante todo este tiempo aquí en la universidad y en el instituto. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Londres, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Instituto Politécnico Nacional. Este seminario fue organizado por la Coordinación de Investigación del ICSA, pero también pues, ha habido un apoyo importante y va a ser el reconocimiento por parte de la Dirección General de Servicios Académicos, específicamente la Subdirección de Desarrollo Académico, por eso está aquí el maestro Gerardo Ochoa. Entonces ellos van a ser quienes van a dar las constancias del seminario. Muy bien, entonces paso el micrófono al doctor Martín. No sé si el maestro Ochoa quisiera agregar algo. Bueno, nada más me gustaría destacar la importancia de este seminario a todas las personas como ustedes y nosotros que nos interesa este tema de la educación superior y más en este proceso de internacionalización. Y la cuestión, como decía Patti, la colaboración entre esta coordinación de aquí de ICSA, de investigación, y está colaborando con ustedes con el aspecto de los reconocimientos, pero vamos a ir un poquito más allá de eso, de los reconocimientos. Yo diría que más bien a colaborar con el trabajo aquí en el seminario. A mí me gustaría que hubiera más gente, pero bueno, con los que estamos aquí empezamos, y lo importante sería, bueno, a lo largo del seminario y de hoy, el doctor ya destacará algunas formas de participación de trabajo que resultarán interesantes de acuerdo a los planteamientos de este seminario. Por mi parte sería todo, y dejamos ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el doctor Martínez. Preámbulos tecnológicos. Decía por ahí, pareciera con la tecnología, es cierto, pero también hay un viejo chisme que decía que se moría un mexicano y se iba al infierno. Entonces llegaba entre asustado y asombrado al infierno y se daba cuenta que había muchos infiernos. Y va a la vuelta ese infierno japonés, ahora infierno chino así grandísimo, ¿no es cierto? Infierno americano, infierno mexicano, lo que quedaba del infierno guatemalteco. Y pregunta, bueno, ¿y aquí qué hacen en Bali? ¿No? Lo meten a usted en agua hirviendo, 200 grados centígrados, lo pasan por fuego de hoguera, vienen los diablos con un trinche y lo pican 4 veces al día, pero el viernes en la noche usted se puede ir de, ¿cómo dicen? De farra, ahora dicen de qué? De antro, eso. Se puede dirigir a los antros, el sábado puede ir a la botana con los amigos y el domingo fútbol. Y pregunta en varios infiernos y todo era igual, ¿no? Pero el infierno americano era así, entrar y
focos hollywoodescos con un gran cartel, venga usted, bienvenido, la tierra de la gran promesa y estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo mismo donde quiera, con una tarjeta electrónica así con su código de barra, ¿no? Uno, pero ya no tiene número de clase, no tiene código de barra, ¿no es cierto? Bien, y me maravilla ahí cuando va uno al aeropuerto con la visa y pone el dedo izquierdo y luego el dedo derecho al revés, ¿no? Y aparece la foto de la compu de señor de migración, dice, vaya. Total, así estaba el infierno. Que no lo tenemos, pero ahorita lo registramos, entonces viene con los mexicanos, oiga, todo el mundo me dice que vaya al otro infierno, pero yo quiero venir con los mexicanos, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia si todos hacen lo mismo? Ah, dice, bueno, es que aquí dice las calderas se descompusieron hace 10 años y no las han arreglado. La fogata se acabó la leña porque se acabaron los bosques y no han traído de nuevo. Y los diablos vienen y firman y se van, no hay nada, entonces por eso estamos aquí felices. Entonces la diferencia es así como la cultura digital es mundial, pero aquí está funcionando a ratos. Ayer estábamos abriendo la compu y salían puras rayas en la pantalla y dije, ándale, se echó a perder así. Ahí está así como el trabajo de 2 años. Y, ¡ay! Pero claro, dice, ¿qué horas hizo uno? Resguardo, jaja, mañana. En fin, es una manera peculiar de empezar. Es una forma muy peculiar de empezar que usualmente utilizo en casi todos los seminarios. Hace poco hicimos enojar, bueno, no hicimos, él se enojó, yo creo, algún funcionario de una Secretaría de Educación Estatal, porque estábamos elaborando un taller, imagínense un taller, una simulación, en un laboratorio de toma de decisiones sobre problemática educativa estatal, y después de que ya le habíamos logrado un trabajo de equipo, más o menos un diagnóstico somero de la problemática del Estado, una jerarquización de los problemas, una visión en secuencia estratégica. Dice, señor, ¿y usted por dónde trataría los problemas del Estado? Entonces dice algo así como, la evaluación, doctor, la evaluación. Claro que está muy bien, la evaluación de qué? Pues de la calidad. Bueno, ¿y qué es la calidad? Pues calidad. Pero si no caracterizamos la calidad, ¿cómo evaluamos la calidad? Y el chiste es caracterizarla y luego revisamos si la caracteriza muy bien. Entonces, ¿qué sería la calidad para usted? Pues calidad, doctor. Total, que se enojó tanto. Dice, no, ya no vuelvo, porque ese doctor nos hace vernos como estúpidos. Entonces, cuando me digan, ya te van a invitar, porque los haces verse como estúpidos, bueno, pero yo no los hice, ya estaban hechos. A mí me convidaron para ayudarlos a pensar, no para quitarles la naturaleza. Y eso viene de Salamanca, dice, lo que la natura no da, Salamanca no presta. Bueno, entonces una forma tan peculiar de empezar así es porque las políticas públicas en educación superior pueden ser tan serias y solemnes que se vuelven aburridas y tediosas. Algunos de ustedes les toca hacer pifi o pifo, por cierto. Son tediosas y aburridas, ¿verdad? Pero se logran algunos procesos regularizables en las instituciones de educación superior en México, ¿verdad? Y el doctor Rubio, a veces cuando estamos igual dice, nunca han leído los cuentos de Asterix. ¿Cómo se han perdido ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de Asterix y Obelix dirigiendo a Roma, ¿no es cierto? Y venciendo a los gladiadores en el circo, y de repente aparece el emperador y Asterix le hace así como, hi, Julius, y entonces se pone rojo verde, ¿no? Bueno, Julio también era, ¿no? Julio, pero César, bien. Dice el doctor Rubio que el logro de la presente administración es la ampliación del programa de los programas en el patrón de posgrado, los PIFIs, etc. Pero si uno hace historia, las políticas hoy y los PIFIs sobre todo tienen que ver con aquellos planes institucionales de desarrollo que se empezaron a hacer en 1978-81. La era de la planeación, en donde otros grupos de investigadores decían que los que hacíamos planeación éramos los tecnócratas. Pero para darle trabajo a los alumnos alegría. Bueno, también, claro, y le hicieron un edificio precioso que ojalá lo hubieran rifado ahí enfrente de Maracán, ¿no es cierto? Ahora ahí están oportunidades. Oportunidades de entrar porque no cambió mucho el ritmo de la burocracia, según lo que he experimentado en carne propia ahí. En fin, en ese entonces, la era de la planeación, algunos colegas estudiosos de la materia decían que los planificadores éramos los tecnócratas
Y ahora algunos de ellos notablemente, 20 años después o 25, hablan de la racionalidad de las políticas y los efectos perversos del no previsto. Curioso, porque la planeación lo que quería entonces era racionalizar el quehacer. Y ahora cuando se habla de políticas públicas se habla del intento racional de establecer políticas que rijan el quehacer. Y lo que no resulta son efectos perversos. Pero los que hoy aceptan los efectos perversos, algunos de los colegas entonces nos criticaban de tecnócratas porque queremos cosas que no se podían. Lo que quiero decir con esto es que los vientos en las perspectivas de investigación se modifican en el tiempo. Entonces, las prácticas que se derivan de cosas tan horribles como el PIFI también se modifican en el tiempo. A cambio de alguna visita de los colegas importantes que tendrán por acá el 25 de noviembre, ahorita les platico, dijeron, bueno, por acá me que vengas a evaluar PIFIs, y evaluar PIFIs es así como hacerlos, pero en concentrado. Julio se aparece el domingo a las 3 de la tarde, lo sienta uno mal comido y empieza la tarea. Y ahí hasta las 2 de la mañana y así sucesivamente. Uno de 2 a 6, 3 días tratando de evaluar PIFIs. Bien, y eso nos parece a algunos que ha modificado las prácticas administrativas de varias universidades. Y también las actitudes de los rectores. Les podría narrar con más detalle, a lo mejor se da en el seminario. Es muy interesante estar con dos colegas académicos y recibir la visita de un rector de cualquiera de nuestras universidades, a quien lo dejan entrar al jurado solo con una ayuda técnica, más vale que escoja bien, y entonces presenta ante los pares académicos su propuesta de PIFIs para la institución, sus criterios de priorización y su propuesta de distribución de fondos. Y entonces los rectores se han obligado a entender mejor qué pasa en sus instituciones para poderlas defender cuando van a solicitar el PIFI. Yo no sé si se lo habían imaginado, pero pasa. Y uno todavía ve rectores la noche anterior leyendo las tarjetas ayuda de los ayudantes. Claro que le va medio mal al día siguiente en la mañana. La mayoría, al contrario, se prepara 1 o 2 semanas antes para poder defender a su institución ante el otorgamiento de fondos. Cualquier colega diría, es lo mismo, planes a cambio de dinero. Y yo creo que no. Yo creo que depende de los análisis. Y sobre eso tiene que ver el seminario, no sobre los PIFIs, sino sobre el análisis de las políticas y lo que pasa con ellas. El horizonte, lo veremos en una gráfica al final, es así como de 35 años en perspectiva, en algunos tópicos. ¿Por qué lo de internacionalización? Me imagino, quisiera creer, que nosotros vivimos un fenómeno de internacionalización, pero los naturales de estas tierras, cuando vino Cristóbal Colón, y el otro día descubrieron que antes había venido Yangtze, mongol, comandando una flota china de la dinastía Ming, algunos años antes, en 1421, Cristóbal Colón vino después, y Hernán Cortés también, y fueron métodos santificados violentamente, santificados de internacionalizarnos. Entonces la perspectiva de internacionalización se modifica en el tiempo, porque la concepción del mundo se modifica. Pero si vemos a México en los últimos 35 años, lo que sí podemos ver es la evolución de las políticas. Entonces tenemos un marco analítico que nos permite rebasar el tradicional marco sexenal en el que vivimos. Quisiera poner una anécdota muy breve. Yo coordiné 8 años, un poco más, una maestría en planeación de la educación, una planeación educativa, desarrollo y planeación de la educación ahí en la UAM Xochimilco, y un poco más años en el área de educación del doctorado en ciencias sociales. Y al final de los primeros 4 años, el run alrededor era, si hay que presentar la renuncia porque viene el nuevo director. En la misma tradición de los sexenios donde todo el mundo presenta la renuncia. Y uno se pregunta, no porque se quiera quedar, en realidad no se quiere ir por las dificultades de desarrollar un posgrado en la cultura institucional de licenciatura, pásale como puedan, pues es difícil. Y entonces, diciendo, ¿cómo es que se quiere invertir en el posgrado si a los 4 años toca renunciar porque le toca a otro?
Y la inversión en un posgrado se lleva 7 años fácilmente. Entonces, sí, nos va muy bien un par de generaciones de doctores. Porque uno puede prever que se gradúen en 4 años y en realidad se gradúan ahí cuando van pudiendo. La mayoría de los profesores no es cierto, pero un buen número de los profesores de Xochimilco con el doctorado, pero que se han tomado 10 y 12 años para doctorarse. ¿Cómo los convence uno de doctorar en 4? Pues tienen que reaprender a hacerlo. ¿Eso es malo o bueno? Es, en fin. Entonces, la experiencia esta de vivir con los mismos escenarios cuando el mundo se reinventa, dijéramos que me obligó a pensar en un horizonte más amplio, entonces propongo un horizonte de 70 para acá, con las reformas de los 70 del edificio de los Salud y el CENPAR, el Centro de Métodos, Métodos y Procedimientos Avanzados en Educación. Si se lo hubieran hecho hoy, estaría lleno de computadoras y cultura digital, y a lo mejor la macromedia y esas cosas que quieren poner en básica serían más eficientes. No lo sé. Dijéramos que está llegando unos 30 años después de lo que quisieron que llegaran los métodos y procedimientos avanzados de educación. Bien, si tenemos un horizonte, entonces tenemos una visión, o podemos tener una visión distinta de las políticas. Y por ahí va la cosa. En el seminario, previsto inicialmente, no es que se haya radicalmente cambiado, sino que se fue modificando en el proceso de construcción. En el seminario previsto inicialmente como un seminario de dedicación, en trabajo de seminario no es malo, quiere decir, hay que leer, hay que hacer discusión informada, hay que tratar de, no de consensuar, sino de tener algunos outcomes o conclusiones, y tratar de escribir alguna reflexión, y por eso verán en el tríptico que dice, bueno, y se consideraran ensayos arbitrables para una publicación. Dice, bueno, pero lo vamos a poner un poco a voluntad de los asistentes en la medida que el seminario les interese. A esta propuesta inicial le fuimos añadiendo la oportunidad de tener algunos paneles. Y entonces, ¿con quién si hablamos de internacionalización? Bueno, con algunos colegas internacionales. Y aprovechando la estancia que teníamos por ahí, de unas 3 semanas en el bellísimo Londres, que además hizo un verano peor que el nuestro. Todos los ingleses ya no saben qué hacer, porque cuando tienen más de 2 semanas de verano ya dicen que hace mucho calor. Se la pasan 50 semanas esperando el verano, y si dura más de 2 semanas, entonces se quedan mucho. Eso es flema. Pero bien, caímos por ahí, le caímos a algunos colegas, y ¿qué te parece si vas a México y colaboras con nosotros en un seminario? Seguramente en el 2006, no, antes del 2 de diciembre. Y son hombres con la agenda llena. Entonces, afortunadamente, encontramos en algunos de ellos algunas semanas libres, los hicimos anotar de inmediato la reserva para la UACJ y vendrán por ahí. ¿Por qué los ingleses tan lejanos y no por qué unos 28 americanos? Por varias razones. Primero, en la UACJ han circulado académicos de muchas latitudes y muchos tópicos. A los americanos los tienen muy cerca y había que enseñarles a los ingleses también. Pero segundo, porque los ingleses, que dejaron de ser imperios hace mucho, pero aún así le dan el lata a Europa, han tenido problemas analogables por la reconstrucción del Estado inglés, la privatización, la participación del sector privado en muchos de los servicios del bellísimo welfare state que construyeron con mucho trabajo, y entonces la transformación de sus universidades en el contexto europeo. Y aún así se están defendiendo de la economía económica y estas cuestiones que le interesan mucho a Francia y a Alemania. Y tercero, porque trabajan estos temas de internacionalización, y así como nos podrán compartir sus experiencias, podrán aprender de algunas de las mismas. Bien, vendrán por ahí algunos americanos. Uno de ellos, Daniel Levy, ha trabajado bastante sobre las universidades en América Latina, básicamente, principalmente Chile, Brasil y México. Últimamente está trabajando en Argentina. Además habla español. Y si qué chistoso no le diga, habla español en la frontera. Porque uno diría, bueno, todos los académicos y estudiantes de una universidad fronteriza deberían hablar inglés y español, pero no mucho, ¿verdad? A lo mejor Spanglish, ¿no? Good. Bueno, cholo español. Cholo. Bien. Y los ingleses entienden español, pero no les gusta hablar español.
Y frente a este fenómeno, paréntesis, es muy curioso porque cualquier europeo promedio de la academia, estudiante o académico, habla 3 o 4 idiomas, porque si no, no se puede comunicar con los colegas de Europa. Es decir, el de Bélgica habla francés, alemán y inglés para poderse mover a Inglaterra y Alemania. El alemán dice que no, que nada más alemán, pero habla inglés y francés. El francés dice que primero se suicida si habla que hablar inglés, pero entiende. Y ahora hablan español y algunos están aprendiendo chino porque si no, no pueden ir a hacer negocios en China. En cambio, nosotros inventamos el Spanglish y no hay que esforzarse tanto. Nos entendemos en medio del inglés y el español, ¿cierto? Entonces, a lo mejor los extranjeros aprenden un poco de cómo hacerles sin sufrir. Bien. Por ahí que tendremos entonces a varios. En función de eso, estamos todavía confirmando a algunos colegas nacionales. Ya confirmamos a algunos de ellos. Será interesante tener aquí al doctor Luis Gil Cisneros, que se encarga, es director así como del posgrado, entonces el mago atrás de los pifopes y esas cosas. Será muy interesante tenerlo por ahí el 25 de noviembre. Tendremos por ahí, si no fallan las cosas, a Humberto Muñoz, que fue el coordinador de humanidades en la UNAM, que trabaja sobre educación superior. Tendremos por ahí algunos colegas de universidades estatales, el rector Alejandro Mongaray de Baja California Norte. Estamos persiguiendo a otros, incluido el ingeniero Pérez Rocha, que es rector flamante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero sobre todo porque fue un buen rato coordinador de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y algo tendrá que decir. Por ahí va el perfil de los que vienen. Entonces eso es así como un pequeño anzuelo para que, como dijo el locutor que nos entrevistó antier, no se vaya que siguen cosas interesantes. Bien, ahora sí, después de esto que es así glosa, fíjense bien, entonces la política de la educación superior en México contemporáneo, proceso de internacionalización. Estamos haciendo ahí la introducción, dice, ¿qué es eso de lo contemporáneo? Cuando teníamos etapas muy definidas, así como la edad antigua, la media, el Renacimiento y la época contemporánea, la contemporánea como larga, ¿no es cierto? Y ahora que los procesos son tan rápidos, las etapas son tan cortas que parece que lo contemporáneo es todo. Y entonces los de literatura inventaron el posmodernismo para poderse entender en donde no se entienden todavía, porque todos son posmodernos, pero no había cómo dialogar. Eso tiene que ver con algo que sí trabajo, por ahí se encontrarán la referencia, que se llama Tribus y Territorios Académicos. Es una idea de Tony Beach, que es simpaticón. Dijéramos que nosotros hemos hablado mucho tiempo de la comunidad académica, y el hablar de tribus y territorios académicos nos permite hablar de tribus académicas y de cuerpos académicos. Y entonces dialogar con Julio de que lo que ha habido en nuestras universidades en la historia son grupos, a veces más políticos y a veces más académicos. Y entonces sobre esta historia, decía Cripps en 85, americano que estuvo en un colegio en México, el Estado y la Educación Superior en México, que en México nunca había habido académicos de tiempo completo, sino burócratas prestados a la Universidad Nacional para hacer la universidad. Y le decíamos a Peter Cripps que a lo mejor era al revés, que nunca había habido buenos burócratas hasta que se inventó el servicio civil, y lo que habíamos hecho era prestarle académicos al sector público para que hicieran comunicaciones y carreteras y luz y empresas y todo esto. Y no nos poníamos de acuerdo. Pero bien, hablar de grupos, tribus y cuerpos nos permite hablar de aquellos grupos que si alguien tiene una visión histórica de la universidad los puede ver, todavía hace unos 25 o 30 años, los grupos de la política estatal metidos en la universidad, cómo estuvo evolucionando así como a tribus, si usamos el término de Biche, que lo usé con los antropólogos y les encantó, y entonces podemos pensar en los ideales cuerpos académicos que la política contemporánea promueve y no acaba de hallar cómo formar. En términos coloquiales, si hablamos de tribus, les decía yo en la presentación de este libro en Xochimilco, nos permite hablar de diferentes clases de tribus en la universidad. Las hay apaches, las hay sedentarias, las hay poéticas, las hay labradores y cultivadores de plantas, las hay perseguidores de vacas, y se pelea cada quien como puede con nosotros por el territorio de la academia, obviamente. Cualquier analogía es pura metáfora. Pero, si lo decimos así, nos permite analizar mucho mejor las reglas del juego que seguimos o inventamos, y entonces las reglas del juego con las cuales
defendemos y peleamos por el territorio de la academia. En esa condición, estamos pensando, entonces, realimentar los intereses y proyectos de investigación de los participantes, con base en lectura sistemática de literatura actual sobre políticas públicas en educación superior, tal cual. ¿Cuánto de lectura? Lo que cada quien encuentra interesante. Ahorita les platicamos el horizonte de las lecturas previstas. Trabajo en grupo en forma presencial o por medios digitales y discusión con expertos en las áreas temáticas previstas en el seminario, los visitantes, como forma, evaluación del diseño, operación y evaluación de las políticas. Queramos o no, las políticas se discuten, se pelean, se dialogan y se acuerdan sobre lo que sí se constituye la agenda. No siempre al gusto de todos, pero así se le hace. Coadyuvar el mejoramiento de las habilidades para el trabajo de tutoría y posgrado como forma de aprendizaje reflexivo pertinente a los procesos de internacionalización de la educación superior y a las necesidades de desarrollo de la región de la universidad, la UACJ. Estamos hablando del aprendizaje reflexivo por algún texto que nos encontramos recientemente en las búsquedas de Gandhi, aprendizaje reflexivo en la educación superior, que tiene mucho que ver con eso que se habla hoy del aprendizaje centrado en los estudiantes, para lo cual se dan un montón de cursos de tutoría, que no sé si hagan tutores, pero hacen sujetos con diploma de PASE 5 cursos de tutoría. No estoy seguro que con la tutoría se modifiquen las prácticas de la docencia catedrática tradicional, pero a lo mejor sí. Lo que dicen en este texto, después de las experiencias de Brubaker y McGill, es que los tutores se preparan en talleres de tutoría, no en cursos de cómo ser, sino haciendo tutoría en talleres y laboratorios. Bueno, por ahí va. Y entonces, la tutoría tiene que ver con una nueva relación de enseñanza-aprendizaje, sugieren ellos, en donde lo primero que sucede es que al estudiante se le considera un aprendiz inteligente, no un espacio vacío, diría Freire, donde hay que llenar de contenidos porque nada sabe. Eso es, no hay ningún matemático por aquí, al menos todavía. Bueno, entonces puedo hacer una broma. El problema con los matemáticos es que cuando dan clase dicen, ¿cuáles son los burros a los que les tengo que enseñar a pensar este mes? Y lo que pasa es que después aparecen los pedagogos, dicen, a los matemáticos los que les falta es pedagogía. Entonces los matemáticos dicen, no, a los pedagogos les falta entender las matemáticas, porque nos quieren enseñar a enseñar matemáticas sin saber matemáticas y viceversa. Y entramos en una discusión típica de las tribus y los territorios, ¿verdad? No solo es de política. Bueno, incrementar las habilidades y destrezas de los participantes en la lectura y discusión académica, de las políticas, la reflexión y la expresión escrita de bases de investigación de un comentario de campo susceptible de publicación arbitraria. Por ahí va. Tenemos previstas 10 sesiones. Sobre esto verán una temática curiosa que ahorita comentaremos brevemente y entraremos en materia. Ya me dolió el externo. Bien. Las políticas para el desarrollo de la educación superior contemporánea, conocimiento, innovación y servicio. La idea de conocimiento, innovación y servicio no es nueva ni originalmente mía, viene en realidad de Burton Clark, en un libro nuevo que tiene, el penúltimo, sobre las universidades contemporáneas como centros de conocimiento, innovación y servicio, tal cual. Segunda, reestructuración, que es una sesión, la de hoy, un poco la perspectiva de la política educativa en educación superior. La reestructuración de la educación superior, docencia, investigación y empleo. El cambio de orientación y el aprendizaje para el desarrollo de competencias. Por favor. La pertinencia, calidad y financiamiento en la internacionalización de la educación superior contemporánea. Si todo nos va bien y le dan un diagnóstico positivo a Gareth, que le dio un infarto el año pasado, por aquí lo tendremos. Estamos tras el secretario académico de Tamaulipas, el director de planeación de Puebla, la directora de tutorías en la UPN y Adriana Costa, que ya lo conocen bastante por acá. La siguiente, los modelos centrados en el aprendizaje, la tutoría, la autogestión del aprendizaje y las inercias de la educación presencial. Si podemos ver esto, podremos ver después lo que son los modelos en línea y dónde andan sufriendo.
Bien, planeación y gestión y evaluación, coordinación y toma de decisiones en el gobierno de las instituciones académicas, como en lo político de las políticas internamente. El asunto del financiamiento, la descentralización y la gestión institucional, la convivencia público-privada en educación superior, los mitos y retos de la privatización. Si todo nos va bien, aquí tendremos a Daniel Levy, que es justamente quien trabaja intensamente este tema, Ignacio Llamas de la UAM Iztapalapa, economista, vale la pena decirlo, es profesor emérito ahí de la Metro, pero estudió en Chile economía, y eso se llamaba ingeniería comercial, porque el enfoque de la economía que se estudiaba en Chile era muy aplicada, ahora le llaman econometría, no era tanto entonces, tenía mucho de ingeniería y economía. Antonio Gago, si el humor no le cambia, como jefe de asesores de Reyes Tamés, por la experiencia sobre todo de Ceneval, más reciente, y la previa en Educación Superior y Illinois. Y Eduardo Carrillo Hoyo, que es el director general de Planeación y Desarrollo Institucional de la Metropolitana. Las redes multinacionales en educación superior y la articulación multinacional del conocimiento y las competencias. Crecimiento, desarrollo y diversificación de la educación superior, migración, empleo y estado de bienestar. Aquí tendríamos a don Alejandro Mungaray de la de Baja California, Eduardo de la Garza de Guamas Capozalco, y si todo va bien, a Martin Carnoy de Stanford. Le queríamos poner con Nacho, son colegas y trabajan juntos, pero entonces nos perderíamos parte de la discusión. Por ahí el 25 de noviembre llevamos allá la internacionalización de la educación superior y el conocimiento, la evaluación, acreditación y certificación de las competencias. Ronald Barnett, de la Universidad de Londres, a Ronald le han traducido dos, el tercero viene en camino, en Gediza, no los tenemos aquí ahorita, libros sobre universidad, 3 de los 8 que tiene. El que le tradujeron fue la idea de la educación superior y luego los límites de la competencia. Y tienen un muy bueno de 2003, que es así como la universidad contemporánea sobreviviendo a las ideologías, y está hablando de las ideologías de los académicos. Finalmente, los nuevos modelos de la universidad y la tecnología de la información, la educación en línea y la expansión del servicio y la equidad. Manuel Pérez Rocha, les decía, Gustavo Rojas, el doctor que es director de la División de Comunicación de la nueva unidad de la UAM en Coajimalpa, batallando por recuperar el terreno para que los dejen construir. Gustavo se sacó el premio el premio iberoamericano Andrés Bello a la mejor investigación en educación superior con su tesis doctoral. No puedo evitar decir lo que el asesor fui yo, claro. Javier Mendoza, que está en la noche. Y Javier de la Garza, si lo conseguimos, que es el actual coordinador de los CIES. Por ahí anda lo graneadito de lo que tenemos. Esperemos que sea un buen anzuelo. Queremos trabajar con discusión informada, sistemática y dialogal. Fíjense que vale la pena decir que cuando hablamos de diálogo parece que hablamos de que todos vamos a estar de acuerdo en. Me parece que es justamente al revés, se dialoga porque se tienen diferencias. Y entonces lo que vale es la capacidad de dialogar, más que la necesidad de estar todos de acuerdo. Cuando estamos todos de acuerdo, las cuestiones se vuelven aburridas. Entonces lo interesante es aprender a dialogar. Discutía con alguien hace poco y dice, no me gusta pelear. Le dije, el problema no es pelear, sino aprender a discutir. Con los ingleses, ahorita les cuento, como modalidad de aprendizaje grupal e individual que fomente independencia del juicio académico. Con los ingleses, por ejemplo, los trabajadores en conjunto, es muy interesante estar en los congresos porque uno presenta una ponencia medio regularmente argumentada y entonces usualmente dicen, qué interesante lo que usted dice, qué interesante el argumento, no lo habíamos pensado, tiene que ver con algo que nos pasa aquí, porque además tiene que ver con tal investigación y tales hallazgos, qué maravilla. Y hay una palabra mágica que es decir, however, sin embargo, entonces, le falta aquí, le falta allá, tiene esta falta de ortografía, usted no ha leído tal cosa, es decir, el argumento. Y al acabar de eso dice, vamos a echarnos una cerveza para acabar de discutir. En México se cuida uno mucho de criticar a los colegas, ¿no es cierto? Y uno cuando recibe una crítica dice, usted está equivocado. Dice, no, el equivocado es usted. No es el argumento, sino el sujeto personalizamos, ¿no?
Y entonces al final del congreso, ¿qué nos vamos a ir a tomar una cerveza? Saque usted los guantes y acabemos en la banqueta, ¿no? ¿Les parece familiar? Sucede. Tenemos 10 sesiones, 5 con panelistas extranjeros, entre 9 y 1. Si quieren acreditar todo el seminario, necesitamos 80% de asistencias. Se puede asistir a sesiones individuales y luego, si quieren contar con esto y jugársela por la publicación, hay que hacer un ensayo arbitral. Excelente. Les decía, conectemos. Si hasta ahí no tienen comentarios, conectaríamos con la perspectiva de las políticas. Pero si los tienen y luego los quieren hacer, está bien. Este esquema viene de una discusión más por escrito que verbal con Fernando Solana, que fue secretario general de la Universidad Nacional cuando Barros Sierra. Después fue, me parece a mí, un notable secretario de Educación que logró permear la estructura burocrática del Diplodocus, que es eso, o que era, bueno, es todavía, nomás que ahora tiene el escudito modificado. Después pasó más o menos exitosamente por Relaciones Exteriores y se desempeñó notablemente como director de Banamex. Uno se pregunta cómo le hace, y hace poco, ya les trajeron otra sesión, el libro vale la pena, la Tapí se animó a escribir algo sobre la SEP, como lo que llamó la SEP por dentro. Y la Tapí entrevista a Solana, entrevista a Cedillo no porque no se dejó, entrevista a Reyes Tamés, a Miguel Limón y a José Ángel Pescador. Y por ahí estuvo Solana en la presentación, brevemente, y Mario Rueda, presidente del COMIE, se refiere a él como el ingeniero Solana. Y entonces Fernando Solana dice, nunca me titulé, claro que soy ingeniero y trabajé como tal, entonces sí es ingeniero. Bien, es ingeniero mecánico electricista, así es. Entonces, me parece que la concepción de la organización y de las líneas, una noción de líneas de producción que tiene fue lo que lo hizo aprender a permear una estructura burocrática tan complicada como la SEP, y lo que le permite obtener asesores para dirigir Banamex. Bien, esto viene de una discusión larga con él en diferentes momentos. Dijéramos que él sugería, por ahí en 76, que se podría ver la política educativa en términos de crecimiento. Acuérdense que entre 70 y 76 estábamos incrementando la matrícula de este país en educación superior, que le permitió nacer y crecer a Juárez, a la Metro, a Aguascalientes y a Baja Sur, y le permitió al resto de universidades estatales ser, porque eran escuelitas y fueron universidades. Estaremos sugiriendo que las universidades estatales que hoy conocemos tienen 30 años de madurez, o a lo mejor de adolescencia, ¿cómo se dice? Remisa. Algunos están en la adolescencia crónica, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien. El punto de desarrollo era más bien complicadón, pero ahí entraban cuestiones de docente. Dijimos que si hablamos de cuerpos académicos entrarían aquí, los cuerpos académicos, las redes de académicos en grupos académicos internacionales y nacionales que promueve el PIFOP, el PROMEP, etc. Y luego los trabajos de modelos de enseñanza-aprendizaje, etc. En lo del financiamiento, interesante desde entonces, porque por ahí en los 70 ya se hablaba de financiamiento alterno, pero las universidades hicieron un monte y dicen, no se oye, no se oye. Y luego inventaron, creían los colegas, que lo de financiamiento privado y diverso era un invento de Salinas. Es notable eso, es notable realmente oír estudiantes que creen que la deuda con el Banco Mundial y la deuda externa empezó con Salinas. Los que tienen más años dicen que con Echeverría. Y cuando les dicen, hombre querido, la deuda mexicana empezó con la independencia, ¿no se acuerdan? Por favor, deberíamos ser expertos en deuda y todavía no aprendemos la lección. Anyway, finalmente el financiamiento, la política de financiamiento, tiene 30 años en el escenario. Cuando yo oigo a los colegas de las universidades quejarse de la intromisión del Estado en el financiamiento de las finanzas universitarias, realmente a veces me parece ingenuo, porque me parece que hemos desaprovechado el tiempo, una buena parte de los 35 años quejándonos en vez de diseñando modelos de
aprovisionamiento y gestión de los recursos financieros. En esto, ojalá podamos tener aquí a Gareth Williams, que tiene un par de libros sobre estos temas y algunas cosas nuevas sobre cómo estas presiones, no que esté de acuerdo con, pero estas presiones por la diversificación de los recursos y entonces el uso diferenciado de los recursos ha generado en las instituciones una capacidad de gestión que no conocemos. En las universidades públicas nuestras estamos todavía muy acostumbrados, no digo que sea malo, pero estamos muy acostumbrados a vivir de los subsidios. Alguna vez estaban los de la Universidad de Liverpool, ahí en Xochimilco, y un colega ingenuo de diseño decía, ¿y ustedes cómo les va? Y decía el vicerrector de Liverpool, que además era experto en incas y hablaba español, genial, faltaba que alguien de la metro fuera experto en celtas y hablara céltico, ¿verdad? Pero no había. Dice, ya somos casi como ustedes, decía mi colega de diseño, nomás nos faltan los 5 premios Nobel y aumentar los recursos internos. Porque Liverpool dijo que tenían 7 premios Nobel y además que tenía el 45% de recursos propios para su operación anual. Cambridge y Oxford tienen el 74%. Y son instituciones súper autónomas en el contexto inglés. Uno podía narrar algunas anécdotas de cómo algunas universidades estatales en la época gloriosa de Foment lograron constituir fondos que les permitían operar hasta 3 años sin subsidio. Lo cual habla de juegos financieros muy interesantes que no salen a la luz pública porque de inmediato se piensa que jinetearon la lana pero para hacer centros deportivos personales, nada que ver. En fin, el financiamiento pues es un tema súper interesante, por ahí cruza también el problema de la privatización, o diría un colega, la participación del sector privado en la educación superior. Ha tenido diferentes momentos y lo vemos en el tiempo, por eso está ahí abierto, lo iremos llenando. Y hay una parte muy interesante, que quizá fue lo mejor de discusión con Fernando Solana, que era el aspecto como de política interna en la gestión de las universidades que tiene que ver con lo que yo acabé llamando coordinación, planeación y evaluación. La coordinación tiene mucho que ver con problemas de administración y gestión, pero si hablamos de administración, hablamos de manuales de organización y procedimientos, y ese no es el problema. Estamos hablando del ponerse de acuerdo dentro de la universidad, entre varias universidades, para caminar en una dirección, aunque no todos estén completamente de acuerdo con eso. Ok, tenemos diferencias, pero vamos hacia allá. Lo que suele pasar cada rato, si no es que cada ratito, cada quien jala para donde quiere, entonces la línea de dirección se vuelve un polígono de fuerzas en física, donde se mueve así, oscila, porque depende del juego de fuerzas. Anyway, esto se quiere racionalizar con planeación, me parece que hoy se habla de otra cosa, pero están hablando de planeación, y obviamente lo que se planea y se ejecuta, aquí vendrá el problema de la implementación y la operación de las políticas, se evalúa. Pero lo dejamos así porque dice, bueno, ahí están los PIFIs, y ahí vienen los IES, uyuyuy. Aquí está el PIFO, y ahí viene el CONACYT, uyuyuy. Aquí está la lana, y ahí viene la auditoría. Más o menos. Por ahí estaría el esquema general, que se modificará con las discusiones del seminario. Algo del material del trabajo, muy rápidamente. Aquí hay una simpática, interesante, muy interesante historia sobre la Huasecota. Aquí lo que hay es una panorámica, lo que les vamos a presentar es breve, una panorámica de la educación superior para el siglo XXI elaborada en Anuyes. Luego tenemos las dos cuestiones de Barnett, la idea de la universidad y los límites de la competencia. Es aquello de lo digital al pasito, al pasito. Ya se enojó. Bueno, mientras se acomoda, déjenme platicarles. A ver, un poquito sin micrófono. Miren, lo que tenemos hasta ahorita, para impresionarlos también, es esto. Son algo así como 790 hojas.
LICSA es el de Daniel Levy, de Educación Superior y el Estado en Latinoamérica, que trabaja sobre privatización. Hay algo sobre trabajo en línea, hay 4 cosas sobre visiones de la política educativa superior, hay algo sobre historia y trascendencia de la universidad, algo más sobre descentralización y un poquito sobre aprendizaje reflexivo. El otro, a la otra afluencia, aparte de Levy, que marca el seminario, es Fulton Clark. Fulton Clark no quiso venir. También iba a ir al Congreso Mexicano de Investigación Educativa, pero no quiso venir porque le falla el español y dice que se siente fuera de la olla, entonces se pone muy nervioso. Pero ya estaba animado. Bien, por ahí anda, es este tamaño de la pregunta. Si quieren leer mucho, lo iremos viendo en las sesiones, pero si quieren leer menos, la podemos hacer más pequeña. Ofrecerles 2 versiones es demasiado porque parecería comida a la carta. Dijéramos que puede ser así, extensa o resumida, no sé, hasta 250 cuartillas si ustedes quieren, en vez de 790. Se las podemos ofrecer en un tomo, necesitamos una carpetota o 4 para que puedan leer al pasito. Dependiendo de cómo ustedes lo quieran, lo acomodaríamos. Bien. Esto es un trabajo pesado adicional, para lo cual les pediríamos que se anotaran en una lista, les pondríamos las 2 opciones, la versión resumida o la versión ampliada, y para motivarles el interés, les pediríamos la colaboración del costo económico de las copias y la carpeta en la que se los ofrecería, con un abono a cuenta para confiar en su compromiso, con la popularidad que viene hoy. Ya, lo pueden ojear si gustan en el receso que hagamos para que opinen hacia el final y podamos tenerse las listas de la semana que viene. Muy bien. Hasta aquí tendrían algo de ese. Ahí segundo Clark, que es este que les estoy enseñando, tenemos una cuestión de Philip Coombs cuando vino a evaluar la educación superior por parte del Consejo Internacional de no sé qué, que lo llamó de estrategia para mejorar la calidad, sobre por esto, la calidad de la educación superior en México. Lo interesante del reporte de Coombs es que dice que casi todo está bien, excepto que la educación superior en México está demasiado politizada y por eso no funciona. La política estatal está tan metida en la educación superior que no la deja hacer. Ese es el énfasis de este reporte. What's quality in higher education? Aquí te podemos poner más, pero no quisimos, pero aborda la discusión de qué es la calidad de la educación superior. Hay un par de textos muy interesantes que hablan de la ideología académica de la calidad, en donde cada tribu tiene una noción de calidad. Y estas nociones de calidad se pelean con la noción de calidad de los organismos gubernamentales que quieren evaluar la educación superior. Por ahí encontrarán en la introducción que las universidades se quejan porque sienten que las quieren evaluar con un modelo empresarial deficiente y eficacia que no les compensa. Pero a la vez, los grupos académicos tienen diferentes ideas de calidad, que es como decir, para los físicos la sociología no existe, como militancia, para los sociólogos los físicos no entienden el mundo. Había alguien en el pasado congreso de posgrado en Culiacán que se animaba a decir, realmente decir, Chihuahua, se animaba a decir que qué bueno que la política pública había regresado a los sociólogos y a los humanistas, porque eran los únicos que le entendían para desarrollar el mundo. Y ahí sí no resistí, me paré, le digo, qué bueno que los que hicieron las carreteras, las presas, las líneas de luz y de teléfono no eran ni humanistas ni sociólogos. Pues que porque se habían discutiendo el enfoque de la sociología para decir a Althusser, Marx, Weber o Durkheim, los que habían de modelar las líneas eléctricas en este país. Entonces se enojó mi colega, me dice, bueno, se vale decir que nos incluyen, pero decir que debíamos dirigir a los ingenieros es como mucha pretensión. Entonces, ¿qué es calidad de la educación superior? Y esto permite, si lo logramos, discutir las concepciones de calidad que se tienen en el grupo y las que se pueden observar que permean los PIFIs y los PIFOCs y toda esta parafernalia de siglas con las que vivimos. Es así como aquel viejo libro de la Tournée de Dios, de cuyo autor ahorita no me acuerdo, pero para leerlo había que hacer como 28 siglas en dos
páginas, 28, digo 2 páginas de 28 siglas, ¿no? Todo le ponemos siglas, ¿no? Para entender la turnea de Dios, bueno, más o menos. Viche de Bries, y aquellos que ven Alex, ¿verdad? Que no falla, les podrá contar algo de lo que dijo en el Congreso de Posgrado a propósito de estas cuestiones. Les platicaré algo sobre grupos, tribus y cuerpos académicos. Hay alguna otra cosa sobre docencia e investigación que presentamos en 2013 en el Congreso de Posgrado, en donde la presidenta del GOMEPO se enojó porque yo sugería que teníamos 20 años de promover docencia e investigación y era un binomio, nos gustaron o no logrado, en instituciones de cultura de licenciatura. Lo cual quiere decir que tenemos un reto muy importante de promoción de cultura de posgrado en nuestras instituciones y no fácilmente integrable en la cultura organizacional. Por favor. Mujaray Lagarda, Políticas Públicas y Educación Superior, en realidad aquí tenemos que corregir la cita, es Bobadilla en ese libro hablando de, haciendo glosa de lo que el reporte de OCDE de 1997 sugiere para México. Ahí, interesante, en contraposición a Coombs, no habla de la sobrepolitización de la educación superior en México, sino de las necesidades no cubiertas y de las grandes oportunidades que los retos le dan a la educación superior en México en el contexto internacional de hoy. Nib es un, no sé si han pasado por trabajos en Nib es un gurú de estilo francés, de ciudadanía inglesa, que trabaja con un grupo muy interesante en la Universidad de Twente, en el norte de Holanda. Es presidente de una fundación de universidades europeas con sede en París y dijéramos que habla sobre la identidad de la universidad contemporánea, lo cual se puede discutir con los que van allá de la idea de la universidad para hoy. Trabaja con Van Bott, que era el director de este grupo Chefs en Twente. Dice, la idea del Prometeo encadenado es así como las limitaciones a la vocación de la universidad en el tiempo contemporáneo. Tenemos algo, les decía, sobre educación en línea, y entonces las organizaciones que aprenden con la formación virtual en línea, sí. Y bueno, ahí tienen un correo para que se peleen conmigo si no me quieren decir cosas aquí. Suspendemos. No sé si tienen algún comentario, si logré hacerlo suficientemente despacio, si logré platicar de la panorámica así como con ritmo, porque de repente lo muy rápido. Y entonces si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia de algo que podamos incluir todavía en el seminario, son 10 sesiones, entre viernes y viernes tendremos tiempo de poner cosas.